buenas tardes, familia humanista. Una vez nos reencontramos para conversar con personajes importantes de la vida cultural, de la cultura, de la ciencia, del arte y de la tecnología. El tema que vamos a tratar esta tarde, nuestro anfitrión que se encuentra lejos de nuestro país, a muchos kilómetros de nuestro país, el doctor Norberto Hernández Pliego y su servidor, es el tema de cultura y desarrollo humano. Pues todos sabemos que desde el origen de la humanidad, el hombre ha producido artefactos, ha producido imágenes, escritura, lenguaje, una riqueza infinita, de objetos, de conceptos, de creencias, de ideas, de cosmología, y todo eso viene a ser categorizado en el concepto de cultura. Pero si bien hay rasgos universales de la cultura, por ejemplo, el lenguaje, la comunicación entre los seres humanos, entre la gente que conforma una sociedad, un pequeño grupo, en fin, también hay especificidades en cada grupo. Entonces, podríamos hablar de distintas culturas o microculturas con sus características propias, su lenguaje propio, sus gustos propios, su ideología propia, su religión en sí, en fin, todo esto. Pues este tema interesantísimo es el que vamos a tratar, el doctor Norberto y yo, conversando con la doctora Alina Eugenia Peniche Ortiz y mi compañero anfitrión de este programa, el doctor Norberto Hernández, le va a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Alina, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos ven, que ven este canal, Diálogos Humanistas, Conversando con Humanistas. Agradecemos mucho el tiempo que nos regalan. Por favor, denos un link, no se les olvide, y compartan este video. Y bueno, pues, doctora, bienvenida, esta es tu casa. Esperemos que te sientas a gusto el día de hoy platicando aquí con nosotros. Como bien decía el doctor, vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con todo esto de la cultura, microcultura, desarrollo humano, pero antes de todo esto, yo quisiera comenzar, darte la bienvenida y preguntándote, ¿cómo tú lograste convertirte en la persona que eres el día de hoy? Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias, doctor Recio, doctor Norberto, por esta invitación tan hermosa de poder compartir a través del diálogo una experiencia que nos permita acercarnos. Y creo que el proceso de ser persona siempre tiene como un momento de iluminación y de contacto. Y debo compartirles que tuve la oportunidad de tener la dirección de maestros y de personas que estaban muy allegados al sistema no al sistema, sino a la proyección del existencialismo, ¿no? Y que, bueno, yo prácticamente vengo de una familia en donde, pues, mis padres se divorciaron y mi papá era futbolista, mi mamá tuvo que salir a trabajar. Pero esto me empoderó mucho porque le dio un significado a esta parte femenina de salir y de querer ser alguien, ¿no? Y mi mamá siempre que se enojaba decía, si tú quieres ser una barrendera, sé la mejor barrendera. Y creo que son las frases que decimos las mamás de repente porque nos sentimos como presionadas por esta responsabilidad de formar personas, ¿no? Y la proyección que tuvo mi mamá en ese sentido fue que yo quería ser maestra
O sea, yo jugaba con las muñecas desde chiquita y rayoneaba todos los closets y le ponía la letra A, E, I, O, U. Desde primero me acuerdo que ponía las vocales y mi mamá decía, tú no rayas paredes, ¿no? Tú quieres quedar en la madera. ¿Y cómo voy a lijar esto? Entonces, eso a mí me provocaba una alegría muy grande el poder estar frente a un grupo compartiendo, ¿no? Y desde chiquita pues era como algo con lo que yo creo que uno nace con un chip y mi chip era quiero ser maestra. Evidentemente cuando uno crece y cuando uno ya se va dando cuenta que para ser maestra pues necesitas conocimientos, necesitas leer, necesitas actitudes, necesitas como devastar todo este carbón que tenemos de personalidad. Y realmente soy de esa generación en donde hacíamos la normal cuando salíamos de la secundaria. Y bueno, en la secundaria, qué proyección vocacional, ¿no? O sea, te falta la prepa, o sea, te falta una etapa. Y luego que llegué a la normal, que estudié en un colegio de monjas, conocí a personas maravillosas que empezaron a darme como esta motivación de cómo ser mejor persona, o sea, cómo puedes ser tú mejor persona. Y esto me metió en muchos líos existenciales, porque a los 14 años y de los 14 a los 18 que duró la normal, pues ibas aprendiendo, pero cuando ya llegas frente a un grupo, que entré a trabajar a un colegio que dirigían personas exlasallistas, con un criterio pues muy direccionado a la disciplina, me di cuenta como que había como algo que había perdido como un contacto, porque dentro de la disciplina, pues por estar controlando, y lo pongo entre comillas, al grupo para que te ponga atención dentro de contenidos, me faltaba algo y me faltaba la licenciatura. Y entonces opté por la licenciatura en comunicación, porque pensaba que siendo mejor persona, o sea, de esos criterios que uno tiene, ¿no? Si me comunico mejor, voy a ser mejor persona porque voy a reflejar y voy a tener claridad. Creo que la analogía de la claridad para mí era muy importante. O sea, tener claridad de aquello que yo quería compartir. También yo creo que con esto del divorcio es una proyección de la falta de comunicación, de que no entendía cómo dos personas que se aman, pues llegan a tener un distanciamiento tan grande donde deciden separar sus vidas, ¿no? Y esto sí me dolía. O sea, desde la herida, creo que gestionamos muchas cuestiones que son personales, ¿no? Que te van reflejando las herramientas emocionales que te van direccionando. Y en ese momento mis herramientas emocionales fueron, quiero comunicarme, quiero tener claridad y quiero, si voy a tener una relación de pareja, que sea una relación de pareja, y yo decía democrática. ¿No? Siempre le ponía como cuestiones así, definiciones a esos estilos de vida. Y eso me llevó, y sí, justamente tengo 35 años de casada con la misma persona, pero ha sido un proceso difícil, a pesar de ser comunicólogos o a pesar de haber estudiado comunicación, los silencios dicen muchas más cosas a nivel personal. Entonces, eso también tiene que ver con ponerte frente al grupo, porque te colocas, es una elección. Y la vida me llevó, a pesar de haber estudiado comunicación y de que yo quería hacer cine y muchas cosas, la vida me vuelve a colocar en dar clases, en estar frente a grupo, y me tocan dar materias muy significativas, ¿no? Hermenéutica y esta parte interpretativa, a pesar de ser como muy de la parte de la comunicación, pues no te la puedes pasar interpretando, ¿no? Porque es muy delicado ver desde qué horizonte estás interpretando. Entonces tuve que entrar a terapia para poder abrazar el dolor. Tuve que entrar a terapia para poder entender desde dónde estaba gestionando mis momentos interpretativos. Y tuve que entrar a terapia también como una elección de vida para poder descubrirme. Y entonces hermenéutica, que fue una materia que me dieron así, ya sabes, ¿no? Cuando estás empezando a trabajar, que te dicen, ¿qué materia está disponible esa? Pues órale, pues a leer a Bouchot y a leer a Gadamer y a leer, y como sea, le entro, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hacer algo, no quiero depender de una persona, quiero
caminar con una persona y me he imaginado que estas relaciones de pareja son como andar en una bicicleta y compartir el camino, pero no estamos en la misma bicicleta. Y entonces, bueno, pues caminar juntos y educar hijos y compartir momentos y no estar como, ya sabes, ¿no? Como queriendo decir es mi marido. Yo les decía mucho a mis alumnos, nada es tuyo, lo único que te pertenece eres tú y puedes compartir el momento. Entonces, hemos institucionalizado muchas cuestiones y creo que en el sentido amoroso más, ¿no? Porque queremos sentir que pertenecemos y que nos pertenecen, y en realidad lo único que nos pertenece somos nosotros. Y creo que tiene mucho que ver con la cultura, porque también el crecer con esta parte de descubrir tu cuerpo, de descubrir tu espíritu, de descubrir tus sensaciones que te llevan al exterior, fue algo que la materia me fue como acoplando al preguntarme, yo de verdad soy una buena persona solamente porque sí. Y no, yo creo que para ser una buena persona necesitas de verdad trabajar diario en tus creencias, en tu ego, necesitas trabajar en tus prejuicios. Y creo que la terapia, la materia, entre otras que he dado como periodismo, taller de redacción y cursos y demás, me fue como confrontando a mí. Y esta confrontación me hizo un día levantarme y decir, es que el compromiso es conmigo. No puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no he trabajado en mí. No puedo decir o abogar por una comprensión cuando hay momentos en donde yo misma no me comprendo, ¿no? Y este tipo de cuestiones me llevó a darme cuenta que vivimos tan institucionalizados en cuestiones tan estructuradas que consideramos que es lo que nos legitima, cuando en realidad es la vida, ¿no? La vida la que te legitima, la biología. O sea, es un principio de vida el estar aquí compartiendo y es una maravillosa experiencia. Y dando clases, bueno, pues hice la maestría en relaciones laborales porque me daba cuenta de que también porque había tanto conflicto laboral, ¿no? ¿Qué estábamos discutiendo todos? ¿Y qué es lo que tú defiendes en un ámbito laboral? O sea, defiendes no nada más un sueldo, sino también un sentido de poder o un sentido de reconocimiento. Entonces el trabajo ha sido muy, muy largo y cuando decido estudiar el doctorado, sí busqué un doctorado humanista, porque iba acorde a los procesos a los que yo misma me había puesto como una meta. Y yo creo que también el decirse humanista puede ser una etiqueta moral que te da un reconocimiento. Y el verdadero humanista está en una convicción que tú proyectas, en un ser, una persona que acoge, que está abierto a un diálogo, que tiene un sentido comprensivo. Y si tú no lo tienes contigo mismo, no creo que puedas darle a la gente algo que no tienes, o algo a tus alumnos, o algo a tu pareja, o algo a tus hijos. Porque cuando nos sale el monstruo, nosotros queremos escondernos de ese monstruo. Y quizás el humanismo lo que hace es allegarte al monstruo. O sea, acercarte a esa parte, y a esa parte oscura que te permita decir, también te reconozco, porque eres parte de mí. Y entonces, bueno, pues el transcurrir por este humanismo me ha llevado a momentos muy significativos, porque de verdad es ponerte la etiqueta o de verdad es tener esa transformación. Entonces, creo que no hay situaciones en la vida que se presentan por casualidad. Creo que la materia en sí de hermenéutica me fue dando como este acercamiento a la gestión pedagógica que está acoplada también a la maestría, porque son parte de las relaciones institucionales que convivimos todos en una escuela, pero que también favorecen a tu crecimiento como persona, porque finalmente somos personas que con el pretexto de una escuela estamos conviviendo, nos estamos dando, nos estamos aportando para tener un horizonte más esperanzador del que nos han puesto pandemias o de las que nos han impuesto
calificaciones o sistemas para legitimar un poder. Se nos ha olvidado ese sentido humano y los ritmos han sido devastadores porque son ritmos que van rapidísimo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, el tiempo está muy en la mente, pero ahora los días corren rápido, los semestres corren rápido, los alumnos salen rápido y rápido se te va la vida, cuando en realidad creo que el sentido corporal de cada uno de nosotros está en ir paso a paso. Escuchaba a un terapeuta que decía, siempre coloca las plantas de tus pies en el piso conforme vas caminando y trata de poner tus pies derechos, trata de identificar si metes un pie o si metes el otro, y si haces esto, estás meditando en tu cuerpo. Entonces queremos meditar en muchas cuestiones humanistas cuando no empezamos por nuestro cuerpo, con la relación de nuestro cuerpo, que creo que es muy humano, porque la biología también nos dicta ciertos aspectos que podemos ver o que no podemos ver, porque no tenemos esa capacidad, pero no nos valoramos en el sentido de caminar y de disfrutar cada paso que vamos dando. Entonces, creo que queremos llegar a la meta y queremos tener títulos y queremos tener grados, cuando en realidad es un buen pretexto para conocer personas hermosas que también han tenido que caminar chuecas o han tenido que caminar con dolores del lado derecho o del lado izquierdo, y que llegamos a encontrarnos y que en ese encuentro viene un enriquecimiento maravilloso, ¿no? De personas que tengan esa disposición. Pero creo que para ello, créeme que para mí es muy importante esta parte del ego. O sea, ¿qué tanto lo hago por un ego o qué tanto de verdad lo hago para ser mejor persona? O sea, son dos cuestiones diferentes. Y creo que el ego te va a dar la cuestión del reconocimiento social, pero ¿y ese reconocimiento social de verdad es personal? ¿De verdad nosotros nos alimentamos con ese reconocimiento sabiendo que le aportamos a las personas un momento? Y me ha tocado de verdad alumnos que llegan y me dicen, Miss, estoy en la especialidad, ya voy a acabar la especialidad y no me gusta la licenciatura que estoy cursando, ¿no? ¿Y qué te gusta? Me gusta la música. Pues corre y haz música. Y entonces yo lo decía con convicción, ¿no? Y hace unos días esta chica coincidió y me dijo, le hice caso, Miss, dejé el derecho y me fui a música, ¿no? Y me da un abrazo y me dice, gracias. Y digo, wow, aquí es donde vale la pena ser maestro, no nada más en poner calificaciones o poner asistencias o sino tienes una convicción en donde tú la reflejas porque eres congruente, ¿no? O a veces incongruente, pero uno trata de aportarle a la vida de los alumnos un poco de esa experiencia de vivir la vida como una experiencia y no como un proceso de reconocimiento social. Muy bien, Alina. Bueno, pues toda cultura es creación del ser humano. Esto quiere decir que el mismo ser humano es quien decide qué circula y qué no circula en un ambiente cultural. Ubicándonos en nuestra situación acá, en nuestro país, en México, ¿qué de lo que hay en la cultura circulando crees que beneficia, fortalece el desarrollo en el sentido como tú lo acabas de plantear? Un desarrollo auténtico, genuino, un desarrollo de la persona. ¿Y qué de lo que está oculto y no se permite circular podríamos nosotros rescatar, recuperar y traerlo también a este enriquecimiento del ser humano? Entonces, ¿qué de lo que circula consideras que es lo más valioso y qué de lo que no circula deberíamos de rescatarlo para incorporarlo a este proceso de desarrollo humano? Yo creo que lo que no circula es un proceso autárquico. Es decir, un proceso en donde nosotros nos hagamos responsables y autosuficientes. Y creo que lo que sí circula es una necesidad de dependencia. Y la autarquía, como la conciben los griegos, está muy ligada también a la crítica del momento en que Sócrates, Platón y Aristóteles
están discutiendo por una polis, por una ciudad en donde haya una comunidad en donde todos dialoguemos, ¿no? Y creo que hemos perdido esa parte del diálogo, porque a pesar de que somos aparentemente tecnológicos, porque podemos conectarnos, porque tenemos una tecnología basada en computadoras, en teléfonos celulares, a mí me llama mucho la atención que lo que circulaba en la antigüedad era una necesidad de ser autárquico, es decir, autosuficiente desde el uso de la memoria, del uso del cuerpo, el uso del diálogo, ¿no? Te estoy escuchando y puedo repetir exactamente lo mismo que me acabas de decir 5 o 7 días después para poder tener una revelación sobre lo que platicamos. Y hay una disposición de ambas partes. Y a mí me parece que nosotros hemos perdido esa disposición. Nos hemos visto rodeados de el homo videns, de que todo debe ser imagen, de que todo debe ser una proyección audiovisual, de que todo debe ser un cuentito narrativo, cuando hay espacios donde tú puedes tener hasta un silencio, porque una mirada también te puede enriquecer. Entonces yo creo que circulan tantos elementos que nos hacemos bolas con todo lo que circula, ¿no? Incluso con el mismo celular, pareciera que nos ataca, porque cuando surge esto del WhatsApp, todo el mundo se quería conectar para mandarte buenos días, buenas tardes, la imagen de Piolín y mira, estoy aquí. Y sin embargo, cuando tú te sientes mal, nadie te habla o nadie contesta. Yo recuerdo que cuando teníamos el teléfono en la pared de nuestra casa o en el escritorio y sonaba el teléfono, pues tenías una actitud de respuesta. Y esa actitud de respuesta pues correspondía a estar abierto a que quién es y qué me va a decir. Y sin embargo el WhatsApp es muy de imagen, ¿no? Ya te saludé porque te mandé una imagen, pero eso no significa que tenga una capacidad de respuesta para que tú recibas mi llamada. Esas posibilidades creo que circulan como una necesidad de sentirse que estamos interconectados en una cultura donde todos podemos estar disponibles a la hora que el otro nos necesite, pero con una incapacidad de comunicar o de conectarse con las necesidades del otro. Y creo que en la cultura actual esto sucede. En la antigüedad no. En la antigüedad esta tecnología estaba incorporada al cuerpo y era una proyección también de una actitud de voluntad, de una actitud de autarquía, donde las cosas, bueno, como lo decía Heráclito, ¿no? Lo más seguro es que todo es inseguro, porque todo va a cambiar. Lo más seguro es que todo cambie. Y ante ese cambio necesito una posición en la vida. Y esa posición me la da la autarquía. Y para poder trabajar la autarquía, necesitamos vernos frente a un espejo, abrazar al monstruo y tomar el valor de decidir hacia dónde me dirijo. Esto sí lo tenían los antiguos. Sin embargo, cuando empieza a ver como esta discusión entre lo que decimos, ¿no? En la revelación de la Biblioteca de Alejandría, se dedicaban mucho al estudio, pues sí, de la astronomía, de la física, de la química, pero había un departamento que se dedicaba al método histórico gramatical. Incluso si yo me voy a repetir la primaria, pues es lo que nos dan en la primaria, ¿no? Porque es el análisis de la construcción de enunciados para ser claros, concisos y precisos. Sin embargo, había otra biblioteca, que es la de Pérgamo, que se dedicaban al estudio de cómo generamos las palabras en la mente, y estas palabras también tienen una composición equívoca. O sea, había un uso del lenguaje unívoco en el método gramatical y un uso del lenguaje equívoco. Y entre esas dos escuelas, bueno, va a haber una pelea porque cuando llegamos al cristianismo, vamos a encontrar que va a ser lo sagrado, lo que de manera literal yo quiero encontrar y debo de leer en la Biblia, y la parte en donde va a haber un equivalente entre lo sagrado y lo profano. Entonces, de algún modo, se va a institucionalizar la literalidad y vamos a dejar de lado la cuestión de las analogías y de las equivalencias. Creo que en la cultura, si en la antigüedad se daba lo unívoco y lo equívoco, en la actualidad vivimos de equívocos. Y eso es lo que producen mucho las fake news, porque no nos detenemos a pensar dónde está la equivocidad, dónde está la equivalencia, ¿no? Si la rosa es rosa,
a qué te está refiriendo. Y para poder encontrar un balance entre lo que circula y lo que no circula, considero que debe haber una parte que le dé un balance a eso, y esa es la analogía, ¿no? El poder ver qué parte de verdad y qué parte de mentira se encuentra en nuestra realidad. Y creo que vivimos tanto en lo político, en lo social, considero que hay tantos equívocos que nos han desconfigurado nuestra capacidad interpretativa de lo básico y elemental. ¿Estoy a salvo? ¿Estoy seguro? ¿Estoy vivo? Esas cuestiones no nos las preguntamos porque estamos en un ritmo de vida que debemos responder hacia afuera, hacia lo que circula. Y creo que nos hace falta circular hacia darnos cuenta que aquello que está en nuestra biología, que está en nuestra manera de ser, lo que no reconocemos, que yo le llamaría lo que no circula, pues son los acontecimientos que nos enriquecen en lo cotidiano, en la parte humana, ¿no? Incluso creo que hasta en el lenguaje, doctor, porque yo me pongo a ver, ¿te acuerdas de fulano? Ya se murió, ya se murió. Ay, qué pena, pues ya no podemos ir a despedirlo, ¿no? Ya que lo quemen, que lo manden allá al aire. La parte de la vida y de la muerte, ¿no? Que para los egipcios es fundamental reconocer el eros y el thanatos, el sentido de vida, lo que nos acerca a la vida, y también el carácter comprensivo de la muerte y de lo que significó vivir en la tierra. Y nos ganan toda la tecnología, nos gana estar viendo videos, nos gana estar pasando mensajitos, pero silenciosos, porque en realidad, si me importa cómo estás, pues te llamo, te escucho, te consuelo, te aporto. Y entonces es diferente, cambia el fenómeno comunicativo. Alina, qué profundo. Estos temas que estás tocando, que estás desarrollando, en realidad me parecen que tienen fibras muy profundas y muy sensibles, pero también que son muy necesarias. Y es bien, bien importante que hablemos de todo esto. Ahorita estabas tocando un punto que me pareció muy interesante y justamente hacia allá quiero encaminar un poquito esta segunda pregunta que quiero hacerte. Y tiene que ver con lo que estábamos platicando, lo que nos estabas platicando de la cultura y el impacto que tiene en las personas desde un nivel físico hasta un nivel emocional, mental, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿la cultura y las emociones hoy en día van de la mano? ¿Tú piensas que están totalmente, no sé, opuestas, que no están conectadas? ¿Cómo la cultura puede ser una influencia para, o bien, desarrollar mis emociones de manera positiva o para que mis emociones no se desarrollen? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que la cultura son los hábitos que nosotros de manera individual y de manera colectiva estamos replicando en el día con día, ¿no? En estos hábitos tiene que ver pues la manera como nosotros aplicamos nuestro lenguaje y también cómo nos manejamos en la corporalidad. Tiene que ver también con las sensaciones, ¿no? Cómo puedo estar abierto a interpretar las sensaciones o los llamados que me da mi propio cuerpo. Y creo que antes de enfermarnos, el cuerpo nos está mandando indicadores, ¿no? Es un sensor que refleja en mucho las emociones. Si sentimos angustia, si sentimos desesperación, si sentimos enojo. Y creo que es fundamental tener este traductor entre lo que nos dice el cuerpo y la manera en que lo expresamos. Porque a veces no nos enseñan a expresar lo que sentimos. A veces no traducimos todo esto que está pasando en nuestro cuerpo y terminamos por explotar y terminamos por enemistarnos, guardar silencios, guardar distancias, porque no reconocemos esa parte humana que implica el reconocer que nos sentimos mal. Y bueno, en ese sentido yo creo que también los pensamientos influyen mucho. ¿Qué tanto nosotros estamos pensando y pensando y pensando cómo deberían ser las
cosas o qué me va a pasar, y todo lo que nosotros reflejamos como miedo, pues inevitablemente lo atraemos. Entonces, hay condiciones en el ser humano que reflejan ser también como el sensor que reconoce lo que tú sientes, y también el tener la sensibilidad de reconocer lo que le pasa a otra persona. Creo que eso es fundamental, porque muchas veces estamos juzgando sin entender que cada uno de nosotros maneja las emociones con las herramientas que nos da la historicidad de nuestra vida, con la complejidad de nuestras propias interpretaciones. Y creo que mucho de ese intérprete tiene que ver con sentirnos víctimas de las circunstancias, y hace que tengamos como una capacidad de respuesta basada en nuestros miedos, en nuestra soberbia, en nuestros prejuicios, porque no tenemos o no nos damos el tiempo para escucharnos desde otro lugar, porque la cultura nos ha dado esos elementos, porque la cultura nos ha metido en una rutina en donde se nos ha olvidado cómo somos verdaderamente. Porque hasta en eso nos van dando como pautas instituyentes de reacciones sociales a las que tenemos que allegarnos. Y en realidad somos tal cual como somos, o solamente replicamos esos aspectos sociales, ¿no? Muy bien. Pues podemos dar una bajadita ahorita de esta profundidad y ser un poco banales. También se vale ser un poco banales. Vale. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya mencionaste las redes sociales, el WhatsApp, el teléfono tradicional, todo eso. Pero ahora los medios, la televisión, los periódicos, bueno, el mismo cine, cinematógrafo, ¿qué le están haciendo al ser humano para, qué le están haciendo, sea para favorecer o para limitar, para atenuar su posible desarrollo? Dice Heidegger, somos arrojados al mundo, pero tenemos infinitas posibilidades de desarrollo. Bueno, ¿qué papel están jugando estos medios? Si quieres, pues también incluimos a las redes sociales en esto. ¿Qué le están haciendo al ser humano? Más bien creo que el ser humano ha creído y ha asumido una forma de vida con las narrativas que nos han colocado. Pienso que si yo viajara al siglo XIX, ni siquiera el ritmo de mi voz, el ritmo de mi lenguaje, mi corporalidad, dirían que estoy hablando demasiado rápido, que no me entienden, ¿no? Porque es como otro ritmo, es como otra forma de vida. Y cuando empiezan a surgir estas experiencias del cinematógrafo, que es, si no mal recuerdo, bueno, en el siglo XIX, por 1875, por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero ¿qué es lo que van a hacer los Lumière? O sea, van a exponernos en una realidad, ¿no? Y esta realidad nos va a impactar. Vamos a pensar que no tenemos ese límite entre lo que el tren viene y digo, pues se va a salir de la pantalla y me va a machucar, ¿no? Voy a morir ahí debajo del tren. ¿Qué tanto nosotros fuimos imbuidos en otros lenguajes y nos olvidamos del propio? Porque yo me pongo a pensar, Sócrates decía que no debíamos escribir, porque escribir nos va a transformar nuestra mente, que debíamos hablar, que debíamos de expresarnos. ¿Y qué pasa con los medios que, bueno, finalmente son extensiones del hombre? Son extensiones, como Matelar lo menciona, si el hombre necesitaba una extensión de sus piernas, construía puentes, o tomaba el caballo como una forma para ir a otro lugar y no cansarse, no llegar bien favorecido para poderse expresar.
Incluso, bueno, los caminos en la Edad Media eran tomados en cuenta por pasos de caballo, ¿no? A 15,000 pasos de caballo vas a llegar al siguiente poblado. Yo creo que nos dejamos engatusar en el lenguaje de los medios. O sea, yo pienso que le cedimos a los medios el lenguaje propio de nuestra fantasía. Y aparte le pusimos nombres, equivalencias, unívocas, equívocas y analógicas. Porque entonces ahora como están los Avengers y como está, ¿de dónde los sacaron? O sea, ¿cuál es la equivalencia? ¿Cuál es la construcción? No nos preguntamos eso. Y los jóvenes ahora no tienen como ese chip de equivalencia, simplemente lo consumen, lo asumen, ¿no? Y quiero ser como Loki, y quiero ser como Thor, y no hay una parte crítica, todo es literal. Y piensan que ahora sí, como dirían, hay una venganza, ¿no? Literal, porque cada cumpleaños te cantan las mañanitas y te dicen, el día que tú naciste nacieron todas las flores, ¿no? Y lo dejamos pasar así y decimos, sí es cierto, cuando yo nací, nacieron, no es cierto, o sea, las flores existen desde hace mucho y hay una clasificación enorme y tú te la crees, ¿no? Porque piensas verdaderamente que cuando tú naciste no hubo una historia. Y llegan a la clase de historia y dice, ¿de verdad pasó eso? Y de verdad había carretas y de verdad había dioses en el Olimpo y de verdad le pasó eso a Medusa. O sea, de Medusa yo tengo claro que le salen todas esas víboras, pero hay una historia detrás de Medusa, ¿no? Entonces los medios las van a ir acomodando esas narrativas y sin embargo no es lo que los medios nos dejan, es lo que nosotros le hemos cedido a los medios, el tiempo que le hemos cedido al celular, el tiempo que le hemos cedido a las redes sociales, como una banalidad. Y creo que no es malo, siempre y cuando haya un equilibrio y un sentido crítico para poder decir, esto no es real, ¿no? Actualmente creo que los jóvenes hasta se saben todas las películas de Disney, porque me ha pasado que yo empiezo a cantar una canción y se la saben completita y exacta, y yo digo, wow, mi generación Disney se sabe todo lo que ha producido Disney, cómo empezó Disney en la vida, por qué eligió esos temas, por qué creen que puede ser impacto en la vida social de las personas. O sea, es empezar desde uno a cuestionarse que la vida no nada más es el holograma que dicen los físicos que vivimos, sino también que todo lo que está a nuestro alrededor es una construcción que nosotros hemos aceptado. ¿Hasta qué punto podemos protegernos? ¿Hasta qué punto podemos hacer un balance crítico de lo que sí puedo asumir en mi vida y que no? Entonces ese lenguaje creo que ocupó mucho el espacio de la materia de filosofía, porque antes eran lenguajes de filósofos, ¿no? Y cuando quitan la materia de filosofía, pues ya es un lenguaje que debe ser sustituido. ¿Y quién más lo va a sustituir? Pues la banalidad de los medios. Muy bien. Oigan, pues, Alina, doctor, qué plática tan profunda, tan interesante, tan rica estamos teniendo. Esto, más allá de ser en relación a la cultura, está siendo una clase magistral de todo esto que estamos viendo. Entonces, yo muy agradecido. Y hablando de generaciones, así como lo estaba mencionando el doctor, pues yo quisiera comentar o preguntar justamente esto que va muy de la mano con lo que nos estás platicando, Alina, y es, a ver, la cultura de hoy en día, la identidad del mexicano de hoy en día, ¿tú crees que ha cambiado a lo largo de los años? ¿Tú crees que está ahorita con todos estos medios, con todas el bombardeo del que nos hablas, con todas las películas, las canciones, etcétera, las redes sociales? ¿Tú crees que esto influye directamente en la cultura del mexicano, en su ideología, en su identidad? Yo creo que sí, porque nos hemos hecho más insensibles. Hemos quitado el velo de la sorpresa y hemos quitado el velo de lo insospechado, hemos quitado el velo del respeto, hemos permitido que estemos en extremos, ¿no? Cuando nos colocamos en extremos, creo que no hay diálogo. Creo que no hay una posibilidad de
llegar a un acuerdo donde sea común para todos, ¿no? Y a veces hacemos política de estos discursos sin instrumentos y sin un trabajo de liderazgo adecuado que vaya acorde con una convicción de comunidad. Yo creo que sí hemos perdido en mucho el respeto. Hemos perdido en mucho esta garantía de que las personas que tienen más experiencia te pueden aportar algo a tu vida. Y hay como una ruptura, hay como una brecha, no solo generacional, sino una brecha que nos distancia en todos sentidos de lo corporal, de lo sensitivo, de lo espiritual, ¿no? O sea, de un ritual de Día de Muertos queremos fotografías, pero no la convicción de que estamos conectados con el más allá. A menos que venga Coco y te lo platique y digas, ay, era por eso, ¿no? O sea, Disney te lo tiene que traducir a un lenguaje animado porque no tienes un criterio en lo emocional que te conecte con ese tipo de cuestiones. Porque sientes esa distancia. Y creo que estamos muy llenos de etiquetas, ¿no? A nuestros jóvenes les decimos millennials. ¿Por qué no les decimos personas que necesitan de nuestro abrazo, de nuestro tiempo? ¿Por qué no les decimos personas que los hemos dejado al frente de una televisión en lugar de dialogar con ellos de manera directa? En lugar de decirles así, ¿no? Me parece que todo el tiempo estamos queriendo poner etiquetas como una necesidad de definición, cuando en realidad el sentido interpretativo está en acercarnos, en quitar esa distancia, en dialogar, en devolver un poco ese sentido místico de lo que es la vida. Y creo que el mexicano, sí hemos perdido ese misticismo por tener la mejor toma de la foto que subes a una red social, ¿no? Esta foto está bien fregona y la va a subir. Oye, ¿qué sentiste? ¿O qué experiencias? ¿O qué te dice esa imagen? O sea, no importa, ahí está en Facebook. Bye. Creo que sí nos falta ese sentido. Y nos ha alejado en mucho del carácter comprensivo de lo que es nuestra identidad mexicana. Tenemos tantas cosas en la cultura que hemos perdido. Las hemos convertido en dibujos animados, las hemos convertido en leyendas, la leyenda de la Llorona, ¿no? Y en dibujos animados, para que te quede claro. Sí, 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 literalmente, literal, cierto. Sí. Bueno, tenemos posiciones contradictorias. Los seres humanos, ¿somos todos iguales según la cultura? ¿O los seres humanos somos todos distintos? ¿O ni lo uno ni lo otro? ¿Tú qué dices, doctora Alina? Ay, doctor, perdóname por lo que voy a decir, pero yo creo que no somos iguales. Yo creo que el respeto nos hace iguales, pero no somos iguales. No vemos igual. No estamos sentados desde un mismo punto de vista, no vemos lo mismo, no escuchamos lo mismo. Si fuéramos iguales, yo creo que nos hubiéramos puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo para decir, si nuestra finalidad en la vida es ser felices, pues vivamos cómodos todos, ¿no? Y sin embargo, tuvimos que ponerle una palabra muy importante, el respeto o la habilidad de responder, como es la responsabilidad. Y no todos tenemos esa habilidad de responder. No todos tenemos esa capacidad de decir, ¿qué te pasa? ¿O por qué te sientes así? ¿No? O ¿qué necesitas? Hemos puesto distancia en muchos sentidos y nos ha dado como resultado que no tengamos ese reconocimiento del otro en las diferencias, porque a veces las diferencias nos unen para mejores resultados. Yo creo que somos diferentes, o sea, desde la biología, no habría clasificaciones de personalidad, ¿no? Desde el agua o desde la sangre, ya estaban con una convicción los griegos de darle humores, ¿no? A la personalidad. El sanguíneo, no recuerdo, son los 4, el colérico, sanguíneo,
Flemático. flemático y melancólico, ¿no? Ya tenían esas 4 clasificaciones. Y los persas tienen algo bien valioso porque como son persas y eran bárbaros, pues los dejaron de lado, ¿no? Pero en realidad tenían el eneagrama, también tenían una equivalencia de personalidad a través de un estudio que se llama eneagrama. Entonces, también todas estas influencias ya están desde la antigüedad marcando diferencias, marcando momentos en la personalidad de las personas, y conforme va evolucionando, pues vamos encontrando ya esta sospecha de que el ser humano en su mente se acogen diferentes cuestiones, y Freud y todos los psicólogos que empiezan a indagar en este fenómeno, pues marcan que no somos iguales. Si los fuéramos, pues estaríamos, yo creo que también, porque todos veríamos lo mismo, ¿verdad? No sería tan divertida la vida, tratando de acoplarnos o tratando de dialogar. El diálogo finalmente es una conciliación entre diferentes, y el estar abierto al diálogo, necesitamos como una cuestión de amistad para podernos escuchar. Y Sócrates sí lo consideraba: si no hay una disposición de amigos y es una confrontación de egos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí somos diferentes. Gracias. Ay, pues esta plática a mí me ha resultado enriquecedora, pero más allá de enriquecedora, la he disfrutado mucho. ¿Sabes? Ay, Escucho mucho escucharte, escucho mucho el ver cómo todo lo que nos dices tiene sentido, hace clic, tiene sentido, y como bien lo dices, el permitirnos escuchar nos abre un panorama diferente, ¿no? Y distinto. Entonces, muchas gracias, Alina, de verdad. gracias. Que este tiempo que nos regalas es muy valioso. Gracias también a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Gracias por estar aquí en Diálogos Humanistas, en este canal de YouTube. Por favor, denle un like, regálenos un like, y no olviden compartir y suscribirse a nuestro canal. Recuerden, Diálogos Humanistas, conversando con humanistas, conjuntamos a las mentes más brillantes. Y bueno, la verdad es que por más que esté disfrutando esta increíble entrevista, pues lamentablemente el tiempo pasa. Es algo que Sí. no podemos detener. Y yo quisiera agradecerte y despedirme con mi última pregunta. La verdad es que tengo muchas más preguntas que quisiera hacerte, pero pues elijo una con la que yo me despido y te agradezco. Y yo quisiera preguntarte, Lina, hemos hablado de las generaciones, hemos hablado de tu historia, de tu pasado. Entonces yo quisiera pedirte, por favor, que si tú pudieras darte un consejo a Alina de hace 10 años, de hace 15 años, es decir, a una Alina que estaba en proceso de descubrirse, que estaba en proceso de entender todo esto que nos estás comentando, y creo que aplica perfectamente también para todo el público joven que nos ve. El consejo que podrías darle a los jóvenes de hoy en día, ¿cuál sería respecto a lo que es la cultura y el desarrollo humano? ¿Qué consejo te darías a ti y qué consejo le darías a los jóvenes que nos ven? La pone muy difícil, doctor, porque es muy complicado dar consejos. No podría, o sea, no me atrevería a dar un consejo, pero sí me atrevería a decir que cuando reconocemos el tipo de hábitos que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que cómo funciona mi cuerpo, escucho mi cuerpo, le doy sentido a mis pasos, medito cuando estoy arraigada a la tierra. Eso le da un sentido a la cultura, porque quiere decir que si yo combino mis pasos con los pasos y los dirijo hacia una excelencia, hacia un concepto de excelencia en donde yo tenga primero frónesis, ¿no? Esta prudencia para poder caminar cuidando los pasos del otro. Creo que en la cultura nos hace falta reconocernos, ¿no? Porque a todos nos duele el estómago, a todos nos duele la cabeza, no en la misma medida ni bajo las mismas circunstancias, pero todos tenemos un cuerpo que
cuidar. Y en la cultura se nos ha olvidado cuidarnos. Cuidarme y cuidarnos para llegar a poder caminar hacia un punto, ¿no? ¿Cómo puedo pensar que una persona no come? Eso no lo puedo concebir, ¿no? Y si yo tengo posibilidades de compartir mi comida, pues la comparto, porque no puedo concebir a alguien que le duele la panza porque no ha comido. Y eso me hace reconocer que no estoy solo en el mundo, ni que las flores se crearon cuando yo nací, porque hay otras flores, otros aromas y otras personas que me hacen ver nuevos horizontes. Y creo que hay una cuestión muy importante, que el arete que le llaman los griegos, la excelencia del hombre, es una convicción también comunitaria, porque somos copartícipes de un planeta, somos compartícipes de una excelencia, primero biológica, porque estamos vivos. O sea, hay que decir, yo soy amiga del COVID para que no me dé COVID, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, necesitamos una actitud que nos revele que el estar bien también es una convicción social que podemos compartir. Y creo que hacernos cargo de nosotros, hacernos responsables de nosotros, sí conlleva una convicción. Elegir por lo bueno, elegir por un pensamiento sano, elegir por un pensamiento que descree, que destruya todo lo negativo que he venido creando. Y creo que el ejercicio de destruir y descrear toda mi creencia para poderla compartir es un primer principio de ser humanista. Mirar diferente, elegir lo diferente para que estemos sanos. Ya lo demás, el discurso del amor y que si voy a encontrar el amor en la vida y una pareja, es un discurso aparte, ¿no? Porque si estoy bien yo y puedo caminar junto a una persona, no voy a buscar a alguien que me cargue, no voy a buscar a alguien que me libere de mis fantasmas. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Es un trabajo bien personal. Hermoso. Gracias. Bien, pues cuando iniciamos el programa, hace unos 45 minutos, el Club de Admiradores de Alina Eugenia Peniche Ortiz no rebasaba los 400,000 y ahorita vemos que ya llega a 1,000,000. Ya tienes 2 admiradores más, aquí el doctor Norberto Hernández Pliego y tu servidor. Nos incluyes, nos das credencial y nos mandas calendario. Club de Admiradores de Alina Eugenia Peniche. No, pues fascinados, Beto y yo, con tu, pues no es participación, sino con este enriquecimiento de vida, con esta lección de humanismo que nos has dado. Sin pretenderlo, tal vez, porque sabemos de tu humildad, ¿verdad? Pero de veras es encantadora. Ahora sí sabemos por qué tus alumnos te adoran. No ahora sabemos, hemos comprobado, hemos confirmado que por qué tus alumnos te adoran, ¿verdad? Nosotros también ya empezamos a quererte. Pues muchísimas gracias, doctora Alina Eugenia Peniche Ortiz. ¿Algo que quieras decirnos? Pues muy agradecida de este espacio. He respondido pues con la honestidad y las herramientas emocionales que me han traído hasta este momento. Y sé que voy a mejorar porque trabajo mucho para ser mejor persona en el contexto de reconocerme y de poder compartir. Y también de reconocer a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, a mis maestros. Creo que es muy importante poder compartir y compartir con este pretexto es maravilloso. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazote, un besote. Sí, esperemos que no nos ponga celoso ahí el marido. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alina. Gracias a ustedes. Al contrario. Gracias, Beto. Por ahí nos estaremos viendo. Claro Beto, que sí, está en la otra mitad del planeta Tierra. Gracias a nuestros técnicos, a nuestro equipo de trabajo, que somos muchos.
y también gracias a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Lo que les decías, sintonicen el canal en YouTube, el Diálogos Humanistas, y por ahí también denos un clic en el Facebook. Ahí verán la entrevista completa. Seguramente lo van a disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.